Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza de primera instancia y los contenciosos administrativos de segunda nominación del Distrito Judicial del Centro. Sí. ¿Cómo, en vez de conceptualización, qué ejemplo me podría dar usted de, yo he dicho que iba a preguntar, al igual que en el examen último laboral, sobre los exámenes escritos, ¿cómo podría caracterizar, no hace falta conceptualizar o dar un ejemplo de expropiación inversa? ¿En qué caso usted daría un...? Bueno, uno de los motivos por los cuales yo no sabía cómo desarrollarlo bien al caso es porque para mí, modo de ver, faltaban antecedentes, faltaban hechos en la relación. Era muy sucinto y se podía entender que la expropiación inversa podía deberse a que en sede administrativa no habían llegado a un advenimiento sobre el monto y que en virtud de ello, y no haber iniciado la parte expropiante la acción de expropiación, la había iniciado el propietario. Pero también puede darse el caso que no haya llegado a la instancia administrativa, que por cualquier antecedente, por ejemplo, se haya realizado la expropiación y al haberse realizado la expropiación no se haya iniciado ni el procedimiento administrativo ni se haya iniciado la acción judicial de expropiación. Entonces el propietario puede iniciar la acción, pero no en ningún caso, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Hay un caso que fue para mí un ejemplo que releí después del examen, que se produjo la expropiación de hecho. Hubo una fábrica, una empresa que la ocuparon los empleados. En este caso se desapoderó, digamos, de la ocupación, la propietaria no ocupó, perdió la posesión del bien. A posteriori se declaró de utilidad pública el inmueble y recién entonces se tendría que haber abierto el procedimiento, pero de los antecedentes surge que lo inicia el propietario. Entonces, como que en lo escueto de los hechos no quedaba claro cómo estructurarlos, si era o porque no había llegado a un advenimiento, o porque había sido una situación de hecho anterior, o cómo se había ido desarrollando. ¿Podría un particular, aunque no se haya iniciado el proceso expropiatorio, plantear una expropiación inversa? No, está prohibido. ¿Cuál de los señores consejeros me va a continuar? Tan tímido para preguntar. Defensora. Bueno, a ver, yo voy a entrar a la parte procesal. Sí. ¿Me puede hablar del tema de la recusación del juez en el procedimiento administrativo? ¿Todo el proceso? La recusación del Sí. juez. Bueno, a ver, se lo concreto. sí. ¿Es susceptible de ser recusado sin causa el juez administrativo, en lo contencioso administrativo? No. No es susceptible de ser recusado sin causa. Bien. ¿Puede ser recusado con causa? Sí, puede ser recusado con causa. En el caso que sea recusado con causa, Sí. el juez contencioso administrativo, ¿a dónde pasa el expediente? ¿Quién entiende el expediente? En la provincia de Salta, como no tenemos cámaras, entiende directamente la Corte. Viene un particular o el Sí. Estado o quien fuere, recusa con causa al juez. O sea, usted la recusan con causa. Sí. ¿Quién entiende en la causa esa? ¿A dónde pasa el expediente? ¿A la Corte? No, el procedimiento es el siguiente. Si a mí me recusan, yo tengo que o admitir o denegar la recusación. Si la admito, pasa al juzgado que hubiese. ¿A qué juzgado? En el caso que en Salta, como no hay número 2, estimo que se debe proceder a una designación del juzgado competente. Calculo que, digamos, la verdad que el procedimiento exacto no lo conozco, pero supongo que se remite el expediente a mesa distribuidora y se sorteará a un juzgado civil y comercial. Sí, ese es el procedimiento. Sí. Y en ese caso, ¿usted Sí. conoce de alguna jurisprudencia del fuero local en relación a la recusación sin causa del juez civil y comercial que estuviera interviniendo en un procedimiento contencioso administrativo? Sí hay jurisprudencia de la Corte de Salta
La he leído, no me sé los autos, la verdad, y no estudié de memoria, pero en la mayoría de los casos que yo vi se declaró competente a los juzgados que habían resultado sorteados, en virtud de que, bueno, era la causal y todas las circunstancias y el hecho de no tener, digamos, otro fuero, digamos, otro juzgado del mismo fuero se consideraba pertinente que resuelva el juzgado de primera instancia. En este caso, si no me equivoco, era de séptima nominación el caso que había leído. Los antecedentes exactos no recuerdo bien. Estamos hablando de un juez civil interviniendo en un procedimiento contencioso administrativo. Obviamente que si estaba ya en un juzgado a cargo de un juez civil era porque lo habían recusado con causa. Sí. Ya puesto el expediente en un juzgado a cargo de un juez civil, ¿se lo puede recusar sin causa al juez civil? Esa es la pregunta. Ah, perdón, no le interpreté. No, considero que no, porque se trata de un procedimiento administrativo, no de un procedimiento ordinario, civil. Bajo esas circunstancias yo creo que se le aplica, se le mantiene, a ver, la causa es una causa de procedimiento administrativo, de un proceso administrativo, se mantienen tanto las condiciones de hecho y de derecho del procedimiento administrativo, del proceso administrativo, no así del civil. No tiene por qué aplicársele el del civil. Doctora, Sí. en realidad yo estoy por hacerle dos preguntitas. Sí. Una vinculada a su examen que ya está obviamente puntuado, pero a mí me generó una duda. Sí. Y la duda me genera porque en la consigna especialmente decía tasa de interés aplicable. Y cuando usted llega dice que corresponde aplicar la comúnmente usada por los tribunales del fuero. Y yo puse al lado cuál. Sí. Entonces ahora le pregunto a usted cuál. Yo le explico más o menos qué es lo que me pasó en ese punto. La ley nacional establece una tasa de interés que es el 6%, que ha sido cuestionada en sede judicial, y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha determinado en algunos fallos que no correspondía aplicar el 6% y en otros, al no corresponder esta tasa se aplicaba la tasa pasiva del Banco Central. En otros fallos se aplicaba el 6% desde la fecha de desposesión hasta el depósito y después la tasa pasiva. ¿Y por cuál se hubiera jugado en vez de poner tribunales del fuero? Cuénteme. La verdad que juéguese por una. Sí, Juéguese. la verdad que no estaba en ese momento, no lo había leído, nunca pensé que me fuesen a preguntar tasa, pero es la tasa pasiva la que corresponde. Bueno, y en realidad la preguntita que le quería hacer ahora, que me nace de una conversación que tuve con el doctor el otro día. Sí. Nosotros acabamos de modificar en la provincia la ley de ministerios. Sí. Y se creó el jefe de gabinete de ministros. Sí. Entonces, ¿cómo se va a agotar ahora la vía administrativa? ¿Se va a agotar con el jefe de gabinete de ministros o se va a agotar con el ministro correspondiente? Con el jefe de gabinete, a mi entender. En realidad, al no ¿Cómo estar... lo justifica? He leído en estos días, bueno, que incluso se lo tildaba de inconstitucional a la nueva reforma porque contemplaba que no está en la Constitución. Y yo les dije que para mí era totalmente constitucional por cuanto está en la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, y uno puede referirse a ella cuando necesita encontrar un espacio, digamos, para saber si es constitucional o inconstitucional, uno tiene que estar a la norma ¿Y usted principal. tiene idea qué es lo que estuvo pasando en Buenos Aires, que sí tiene jefe, que sí tenía Sí. y tiene jefe, Sí. funciona de jefe de gabinete de ministros? ¿Cómo se hacía el trámite administrativo? Si el trámite administrativo se da por agotada la vía con un recurso ante el jefe o ante el ministerio que correspondería por el trámite, por el acto administrativo, disculpe, Sí. que era objeto del recurso. Se ha entendido que ante el Ministerio, en los casos que yo vi, por ejemplo, la verdad que el derecho administrativo es muy amplio y los criterios que van de un caso a otro son muy variados. Pero bueno, los pocos fallos que yo pude ver a nivel nacional sobre esto agotaban. Es como que se podía seguir, pero si se iniciaba en sede administrativa, se consideraba agotada con la resolución del ministro. Y entonces, ¿usted por qué me comenta que aquí en Salta, con esta modificación, usted cree que se agotaría con el jefe de gabinete de ministros? Porque todo depende cómo se dé el procedimiento. Uno hasta que no lo vea en la práctica, yo considero que uno tiene que agotar todas las instancias y considero que el jefe de gabinete sería una instancia más que podría posibilitar la resolución del caso sin ir a una vía judicial. Es mi forma de verlo, ¿no? Totalmente
subjetiva y sin basamento práctico. Porque a usted le puede llegar a tocar, supongamos termina este concurso, usted sea la persona que haya sido elegida con todo el trámite que corresponde para cubrir el cargo, donde justamente el planteo que se efectúa es que estoy tomando 30 días a partir de, puede ser, de la resolución del ministerio, cualquiera, pongamos cualquier educación, Sí. tiene mucha gente y puede Sí. tener más recursos. Y entonces te diga, no tiene agotada la vía porque le faltó el jefe de gabinete ministro, o bien le puede tocar al revés, llega el jefe de gabinete ministro y dice, no, se le pasaron los 30 días porque en realidad se agotaba la con el del resolución ministro de anterior. Educación, o sea que el tema no es un tema No es un tema sin incidencia. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, hoy por hoy está también muy discutido el tema de la accesibilidad a la justicia y del agotamiento de la vía administrativa y su necesidad o no. Y la verdad que en el caso concreto uno tendría que verlo. Todo depende de cómo se desarrolla el procedimiento. Hay una tendencia doctrinaria a ya no exigir el agotamiento de la vía, que uno le garantice al administrado el acceder a la justicia. O sea Gracias, que doctor. depende mucho del caso en particular y de las circunstancias. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora, Sí. en la misma línea, el agotamiento de la instancia administrativa, en su opinión, ¿es una defensa que puede oponer el Estado o es un presupuesto de la demanda, de la admisibilidad de la demanda? Es un presupuesto de la admisibilidad de la demanda, el análisis debe hacerlo el juez antes de darle curso al proceso judicial. Bien, ahora tenemos Código Civil nuevo Sí. que excluye la aplicación de sus normas a los supuestos de responsabilidad del Estado. Sí, La Nación tiene una ley de responsabilidad del Estado y una ley de medidas cautelares. sí. En Salta, ¿cuál es el régimen jurídico que aplicaría entonces, ahora que no tenemos ley de responsabilidad del Estado acá en Salta, para esos casos? Pero el caso concreto en que se demande Sí, la responsabilidad del Estado, una cautelar o el proceso principal. no el proceso principal. La verdad que siguiendo las normas nuestras tendría que exigirse un reclamo administrativo previo. Considero que es lo pertinente. Pero bueno, también si hay un crecimiento y un proceso en el cual nosotros estamos por acceder ya a a ver, en nuestra creación jurisprudencial y doctrinaria es reciente, no se puede evaluar, pero considero que el reclamo administrativo previo es necesario. Pero ¿con qué ley fallaría en un supuesto de tener que resolver ya un juicio que esté en estado Me de pregunta dictación? si aplicaría la ley de responsabilidad del Estado. ¿Cuál aplicaría? Sí. ¿Qué norma aplicaría para responsabilidad del Estado provincial salteño si no tenemos ley de responsabilidad del Estado? Yo considero que se aplica la ley nacional, porque se aplica a todo el territorio de la nación. ¿El derecho administrativo es local o Local. es federal? Es local. Gracias. O sea, sería por analogía. Sí. Doctora, ¿qué tal? Sí. ¿Me puede hablar un poco del sistema de control público provincial, que tuvo una reforma en el 98, los antecedentes? Auditoría y sindicatura. Bueno, nosotros tenemos dos métodos de control. Tenemos la auditoría y tenemos la auditoría de la provincia y la sindicatura general de la provincia. Uno de los organismos hace el control interno y el otro el control externo. Básicamente, ¿qué es lo que quiere en qué quiere que me explaye? ¿En qué es competente, por ejemplo, la auditoría? Si tiene facultades sancionatorias. Un poco de... Las facultades de la auditoría son de recomendación. No tiene, o sea, más allá de que se pueda dar, ellos el procedimiento es van, hacen un proceso de auditoría propiamente dicho en los organismos y sacan conclusiones que se las ponen en conocimiento al ministro o al jefe de la organización, en las cuales le dicen las falencias y las virtudes que tiene el procedimiento o lo que hayan inspeccionado. Muy bien, doctora, queda liberada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y en cambio agua al doctor Galvez.
Muy bien. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez de primera instancia y lo contencioso administrativo de segunda nominación del Distrito Judicial del Centro. Acá han puesto esta previsión de ley incluso, pero bueno. ¿En qué momento se fija el precio de la expropiación? De acuerdo a la ley, el momento en que se fija el precio es al momento de la disposición, o sea, el valor histórico que tiene el bien. Puntualmente, usted me refiere, sí, es al momento de la disposición. Y, doctor, cuando se va a inscribir la sentencia, que hay una vieja polémica ahí, ¿se inscribe en la Dirección General de Inmuebles, se inscribe la sentencia o qué se inscribe respecto del bien expropiado? Se manda a inscribir la titularidad del bien a nombre de la provincia en este caso. La polémica, bueno, estaba dada por lo que yo más o menos me recuerdo, es el tema de cuando había un trámite expropiatorio, que en el marco del trámite expropiatorio en un principio se hacía a través de vía de oficio, se pedía al juzgado contencioso administrativo que una vez que se había pagado el precio, o se había llegado a un avenimiento, se había pagado el precio y había conformidad, se librara el oficio. Esta postura después fue dejada de lado, puntualmente en función de que se decía que el trámite de avenimiento no era propiamente un trámite judicial, por lo tanto no era facultad del Poder, en este caso del juzgado, mandar inscribir una sentencia. Ahora esto en el caso de la expropiación, en el juicio expropiatorio, sí correspondería mandar inscribir la titularidad. Una pregunta, ya con eso yo lo dejo en paz, ¿no? Después usted sabe que sigue el calvario pero bueno. Una pregunta que tiene relación a dos casos paradigmáticos en materia expropiatoria, uno nacional y otro local, que me está fallando la memoria, no sé si es el doctor Mayral el que escribió sobre eso, pero que no tiene tanto que ver con el derecho administrativo, sino una cuestión ética respecto de quién se les paga las expropiaciones, ¿no? Entonces, el caso paradigmático es el orden nacional, el caso Chicone, en el orden local Pereira Rosa. Para usted debería modificarse la ley que sea público, obligatoriamente público, valga la redundancia, publicar el nombre del titular o de los titulares del bien expropiado. Me parece que sí. A ver, en definitiva, esta... Está bien la respuesta. Sí. Pero lo que pasa es ¿por qué sí? Porque hace la transparencia de la actuación del Estado. Pero ¿usted conoce alguna ley específicamente que de las que obliga la Constitución Nacional que obligaría eso? No. La verdad que no. Por la ley de ética pública, ¿no? Podría ser, pero no podría decirle porque sinceramente sería... No estoy en condiciones de decirle si efectivamente a través de la ley de ética pública se podría. La sinceridad a derechos. Sí, está bien, de todos modos, en mi punto de vista, creo que sí haría la transparencia y le daría mayor legitimidad, puntualmente en materia expropiatoria, que a veces circulan rumores de que se expropia determinado bien para favorecer a determinado particular o determinada empresa. Acá hemos visto expropiaciones que actualmente, bueno, muchos de los casos están tramitando en la justicia penal, donde a través de una empresa se estaba favoreciendo a una determinada persona. Entonces me parece que sería bueno, sería saludable para todos. ¿Qué otro, señor consejero? Sí, doctor. Me voy a referir a su examen, al caso práctico que se le dio en el examen escrito. Usted hizo lugar en todas sus partes a la demanda de expropiación inversa e incluso acogiendo el monto que pretendía el accionante en el juicio. Sí.
En relación a eso yo quiero saber cuál es su postura o qué dice el procedimiento administrativo en relación a la carga de la prueba. Bueno, en el derecho, en el procedimiento administrativo y también en el proceso contencioso administrativo, el principio general... Perdón, estamos hablando de procedimiento contencioso administrativo, siempre Sí. digo administrativo, contencioso En el administrativo. procedimiento contencioso también el principio general es que quien alega un hecho debe probarlo. Por lo tanto, quien invoca, como en este caso, el supuesto de que había una depreciación, debe traer al juicio todos aquellos elementos de hecho que permitan dar credibilidad o certeza a su pretensión. No varía, digamos, Bien, la situación ¿y en usted consideró respecto. que en el caso práctico estaba acreditado que las tierras valían lo que decía el accionante? Yo entendí que sí. Yo entendía que era claro que existía. A ver, el tema es el siguiente. Recuerda que él pedía valor Él pedía dólar, 9 ¿no es pesos, cierto? sí. Pero yo tomé datos objetivos. Primero que habían hecho una conversión, el propio Tribunal de Tasaciones había hecho una conversión a dólar para tomar 1,84 el metro cuadrado. Eso ya era un primer dato objetivo. Segundo, aquellos que conocen el procedimiento, el trámite expropiatorio puntualmente, saben que en muchos casos, entre lo que es la toma de posesión y lo que es la sentencia pueden pasar muchísimos años. Y ese periodo, si uno directamente aplicar el valor histórico, puede llegar a resultar injusto, porque en función de la tasa pasiva que se le reconoce a los intereses, a veces uno no alcanza, digamos, a compensar la depreciación esa. Incluso, y el otro dato objetivo, que también lo ha dicho la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, en caso creo que era Fructuoso Benítez, creo que era contra Dirección Nacional de Vialidad, donde decía que me quedó grabado, que era uno de los parámetros también para establecer si una indemnización es justa, era establecer si el expropiado podría volver a adquirir un bien dentro de la plaza con el valor que se le reconocía por la indemnización. Y aparte también la Corte ha reconocido en otros fallos también la cuestión relativa a la depreciación monetaria, porque en definitiva lo que se trata es de mantener el valor adquisitivo actual. Claro que yo estoy de acuerdo con la solución que usted dio a su caso práctico. Y por mi parte, la última, ¿qué me puede decir de la competencia del fuero contencioso administrativo en los temas de accidentes de trabajo? En los temas de accidentes de trabajo. Bueno, hay un fallo reciente de la Corte, el caso Basualdo, que digamos que también yo creo que siguiendo un poco la línea de los fallos que vinieron dictando en caso Rojo, caso Tolava, que estableció básicamente el principio de que en materia de responsabilidad del Estado, al momento de justamente tener que considerar o evaluar el factor de atribución, que es la falta de servicio, hay que analizar básicamente las normas de derecho público local. Y en la medida en que esas normas, las normas de derecho público local surten necesariamente la competencia contenciosa administrativa, que por lo demás, decía uno, me acuerdo en una parte del fallo, que no hay que perder de vista que el derecho administrativo es el derecho común de la administración. Entonces, me parece que es un nuevo desafío, ¿no?, para el contencioso, acostumbrado a concebirlo como, claro, y a la concepción esta de el juicio al acto tradicional del contencioso va a haber que reformularse y plantearse nuevos desafíos, porque ahora van a entrar a conocer todas cuestiones de responsabilidad, tanto en accidentes de trabajo, responsabilidad por su actividad ilícita, son todas cuestiones que por ahí antes eran muy ajenas, siempre se litigaban en fuero civil, hasta hace poco, hasta el año pasado que empezó esta serie de fallos que le estaba refiriendo. Basualdo es de este año, pero la línea esta, que básicamente el núcleo argumental es el mismo, creo que arranca desde el año pasado, con Ramón Gil Domingo, creo que es el primero, y después sigue con los que les contaba, con Tolava, Rojo, y no me acuerdo si se me está escapando alguno más. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Es vinculante para el juez contencioso el dictamen del Tribunal de Tasaciones? No, no es vinculante.
Significa, explíqueme un poquito el que no sea vinculante. No es vinculante porque el juez no está obligado a seguir inexorablemente la determinación que haga el Tribunal de Tasaciones. Si es obligatorio tanto el dictamen pericial o el informe técnico que hace el Tribunal de Tasaciones, como así también es obligatorio considerarlo, pero no significa ello que el juez deba seguir necesariamente el criterio, porque inclusive pueden haber incurrido en errores. De hecho, ha pasado en algunos casos donde se han cuestionado claramente los errores, y para eso inclusive también está el trámite de expropiación inversa, ¿no? Sí, tengo claro. Si en el ámbito del Tribunal de Tasaciones el expropiado, Sí. no importa que sea expropiación inversa o no inversa, lo cierto es que el expropiado tuvo un perito de parte que formó parte del trámite del Tribunal de Tasaciones y suscribió el informe final. ¿Usted piensa que en algo cambia este criterio? No, no cambia en nada. Siempre el juez va a poder apartarse del dictamen del tribunal, obviamente en la medida en que el expropiado puntualmente manifieste su disconformidad con la tasación que se haya llevado Por adelante. eso yo le preguntaba si el expropiado tuvo su perito de parte en el Tribunal de Tasaciones, porque creo que el margen de manifestar disconformidad cuando tuve un perito de parte Sí. en el Tribunal de Tasaciones es como muchísimo más limitado, si no, creería también, de acuerdo a mi experiencia, medio inexistente, porque estuvo ahí, estuvo presente y lo representó, por eso le hacía esta pregunta. Está claro que... Yo entiendo que no, que aun cuando hubiese prestado conformidad con la determinación que hubiese efectuado el Tribunal de Tasaciones, nada impediría. De hecho, cuando usted va en un trámite expropiatorio, siempre el juez, aun cuando cuando vuelven las actuaciones del Tribunal de Tasaciones, el juez contencioso siempre corre una vista para que manifiesten la conformidad. Y me resultaría que ciertamente me haría mucho ruido de que uno no pueda en esa oportunidad que da el juez decir no. Otra cosa será la discusión en el juicio y ver si esa conformidad que prestó realmente se torna a posteriori caprichosa o infundada, pero me parece que siempre el juez va a tener esa posibilidad, no quedaría atado, me parece que no puede quedar atado. Gracias, doctor. ¿Qué otro, señor consejero? Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos puede decir de la cautelar autónoma? ¿Qué es? Las medidas cautelares autónomas bueno, en un primer momento, bueno, se ha discutido si la procedencia de estas medidas cautelares autónomas en el marco del procedimiento contencioso administrativo, es decir, las medidas cautelares autónomas en el sentido de que no acceden a otro proceso, no forman parte no tratan de asegurar, digamos, el resultado de un pleito. Pero puntualmente, en el caso de las medidas cautelares autónomas, se han ido abriendo pasos y puntualmente hoy han sido reconocidas, tanto en el marco del procedimiento como en el marco del proceso administrativo. Puntualmente, es decir, la posibilidad de disponer una medida innovativa, una medida de no innovar, sin necesidad de interponer a su vez una acción tendiente a cuestionar la legitimidad o ilegitimidad de un acto. Siempre igual van a tener que cumplir con todos los requisitos propios de las medidas cautelares, o sea, la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora. Si tuviésemos en el ámbito del proceso contencioso, obviamente la contracautela, pero a ello hay que agregarle también los supuestos especiales en virtud del principio de legitimidad que tienen los actos administrativos, que deberían acreditar el perjuicio irreparable también, y tener muy en cuenta también la consideración del interés público comprometido. ¿Cuál es su motivación, doctor, para acceder a la magistratura como juez contencioso administrativo? Mire, doctor, creo que yo me he formado en el derecho administrativo
y he litigado en el fuero defendiendo los intereses de la provincia en más de 10 años que litigo defendiendo los intereses de la provincia. Esto me ha permitido tomar un conocimiento de la realidad y del día a día de la administración, y creo que todo eso puede ser una experiencia que puedo capitalizar en el cargo. Puntualmente creo que tengo las condiciones para hacerlo, he tenido gente a cargo también, creo que puedo conducir un equipo y además puntualmente implica la concreción de un viejo anhelo. Gracias, doctor. Yo le hago una preguntita que me da pie lo que usted acaba de contestar. Usted trabaja hace muchos años en la provincia. Sí. Concursa este cargo y lo gana. ¿Cómo se imagina de juez contencioso administrativo donde ya no tiene que defender los intereses de la provincia, tiene que ser juez? ¿Cómo se imagina intentando buscar esa equidistancia entre lo que ha hecho en todos estos últimos años de trabajo? Bueno, creo que puntualmente sería muy objetivo. Y segundo, al revés, creo que justamente esta experiencia me permitiría, digamos, no sería favorecer a la administración por el hecho de que yo provenga, sino justamente conozco mucho de los errores y de los vicios propios de la administración, con lo cual podría yo, entiendo, tendría las herramientas para ponerle un freno a determinadas circunstancias. O sea, conozco cómo funcionan muchas cosas de la administración y podría, en base a estas herramientas y a la experiencia que he adquirido, brindarle las soluciones que correspondan al caso. No me influiría, en definitiva, en un sentido de favorecer o no a la administración. Sí, antes que se vaya. Sí. ¿Dónde trabaja usted? Tengo el antecedente. En la Fiscalía de Estado de la provincia. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 11 años. ¿Usted considera que la provincia, digamos así como dice, defendiendo la provincia, pero trabajando en la Fiscalía de Estado, es una gran formadora de cuadro jurídico en el trabajo de usted, por ejemplo, los asesores? Sí. A ver, no puedo hacer quizá una generalización, sería un poco injusta porque no son lo mismo. Yo tengo que reconocer que en la Fiscalía hemos tenido otras oportunidades que los cuadros de la administración de otros organismos no han tenido. Y nosotros tuvimos acceso a capacitación que quizás en otros organismos no la tienen. Tenemos acceso a otras herramientas, por decir, de revistas jurídicas de la ley, tenemos libros, tenemos presupuesto, y eso claramente nos da una ventaja. Pero sí, yo le puedo decir que en estos 10, 11 años he visto una profesionalización en los cuadros jurídicos bastante importante. Puntualmente hay organismos que emiten dictámenes. Antes, yo me acuerdo en los primeros momentos, a veces llegaban dictámenes que uno tenía ganas de llorar porque tenían... Bueno, pero ahora... Cuando el doctor empezó su examen, el doctor Toneco le preguntó, hizo referencia a dos casos, Chicón y Pereira Rosa, en relación al pago. Digamos, yo supongo que le estaba preguntando que no se conocía a quién le debía pagar. Y usted dijo que habría que reformar la ley. Sí. Y que que eso sea transparente. Yo sí, y creo que... La pregunta es la siguiente. Ahora no se puede conocer cómo está ahora la ley, digamos. Usted como juez va a la prensa y le pregunta, ¿a quién pertenece Pereira Rosa? Usted está atendiendo ese caso. O sea, ¿a quién le tiene que pagar la provincia? ¿Usted le contaría? Sí, por supuesto. Porque no tengo por qué ocultarlo. Bueno, porque los jueces no cuentan nada y lo mismo la prensa se entera. Sí. Por eso le pregunto. No, sí, por supuesto. No, bueno, yo creo que eso... ¿Te parece muy bien? Doctor, respecto al empleo público, nuestra Constitución fija derechos, garantías. Comparado con el derecho laboral en general, ¿a usted le parece correcto que haya una diferenciación que respecto a la forma de ingreso, a la estabilidad del empleo público? En términos generales, ¿cuál
¿Cuál es su visión respecto a la diferenciación que existe con el derecho público, con el empleo público, perdón, el empleo privado? Claramente, digamos, hay algunas diferencias en función de que, obviamente, se trata de ordenamientos jurídicos totalmente distintos, pero tampoco hay que perder de vista, inclusive hay un fallo de la Corte Urquiza que ha señalado que los principios protectorios del derecho del trabajo se aplican independientemente de quién sea el empleador, si sea, sea un empleado público o sea un empleado del sector privado. Inclusive la Corte también en Madorrán ha hecho justamente inclusive remitiéndose a los pactos internacionales, ha venido y ha dado protección al trabajador en materia de estabilidad. Es decir, claramente siempre va a haber diferencias porque son estatutos diferentes y hay, digamos, uno tiene la estabilidad propia, el otro tiene la estabilidad impropia, pero me parece que la posibilidad esta de tener en cuenta y hacer el control de convencionalidad con respecto de los tratados internacionales nos pueden brindar un elemento como para que en determinadas situaciones del empleo público solucionar o evitar que se cometan determinadas arbitrariedades. Bueno, doctor, ya que ha sido exprimido como la naranja mecánica, queda liberado inmediatamente. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ya ajustó los cinturones de seguridad, doctora? No. No sabe lo que le espera después, Hola, ¿no? hola. Buah. Yo acá voy a hacer una digresión. A mí me molesta mucho tomar el examen a la doctora porque nosotros hemos sido compañeros de colegio. Y ella era muy buena compañera de colegio conmigo, entonces. Pero bueno. Las circunstancias. Las A ver, ahí. circunstancias del caso nos llevan a estas otras circunstancias inverosímiles. Está en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza de primera instancia en el contencioso administrativo de segunda nominación del Distrito Judicial del Centro. Sí. Ya estoy casi como un émulo de Tato Bores, que no se me traba con dislexia la cosa, pero bueno. Doctora, el pago de intereses en materia expropiatoria, ¿desde qué momento corre? Desde bueno, en el caso que teníamos, desde la ocupación. ¿Y cómo corren los intereses? Tasa pasiva. Que me equivoqué puse pasiva para operaciones corrientes, creo que puse, y es tasa pasiva de uso judicial. Usted sabe que confesión de parte es relevo de prueba, ¿no? Sí. Qué suerte que lo reconozco. Sí, sí. ¿Y de entonces? Bueno, lo que pasa es que un artículo de la ley dice ocupación y en el otro desposesión. En el caso concreto había habido una ocupación, que es desde la que se debe contar el curso de los intereses, tasa pasiva de uso judicial del Banco Central. Que después me acordé, ese día no lo puse, creo que puse antecedentes de la Corte, pero no puse el nombre, y que era desde Yariguarenda. Pero en ese momento, la verdad que Yariguarenda no aparecía. No aparecía. Y antes de poner cualquier otra cosa, no lo puse. ¿Usted va a preguntar? Muy bien. ¿Puedo? Pregunte. Doctora, ¿dónde se está desempeñando usted en la actualidad? Yo, bueno, tengo una situación. Estoy ahora en el juzgado contencioso como secretaria. ¿Usted es secretaria del juzgado contencioso? Yo soy secretaria del juzgado contencioso, pero hace poquito, harán 10 días. Porque 10 días. Eso es una cosa que por ahí conviene que la explique.
Yo me anoté para el concurso de secretaria como por febrero, más o menos, primeros días de marzo. Y con la cantidad de concursos del año, digamos, se fue postergando. Rindo el escrito recién como fines de septiembre, más o menos. Entre el escrito de secretaria y el oral sale la convocatoria a juez. Y bueno, me vi... Hay como presidente del Consejo, le voy a hacer una aclaración, ¿no? Porque por ahí pasa entre todo este prurito. En primer lugar, el derecho a concursar no está restringido en ninguna parte, ¿no? No lo digo como objeción, sino como que me provocó un... No, porque noto yo a veces, incluso con algunos colegas en examen de funcionario y todo, que es como una cuestión inquisitiva, que cómo se presenta el jefe. O sea, cada uno sabe qué es lo que hace y es libre el derecho a concursar. No, está bien, pero No, quería doctora, aclararlo yo y lo mío era... La pregunta mía no iba a cuestionar ninguna conducta suya, sino sabía que era secretaria del juzgado contencioso. Pero hace poquito. Me llamó la atención el esquema de sentencias que hizo. Y se lo aclaro para que sepa por qué le estoy diciendo. Usted empezó con considerando y pone abajo el resumen. Ah, sí. O sea, lo hizo al revés. Al revés. Y claro, considera que resulta. Resulta que considero, sí. Bueno, por eso iba mi pregunta, no por el tema que hubiera concursado con sí, tanta cercanía. Lo de la secretaría es de hace 10 días, le diría. Bien, hay un punto en el programa, ya con tantos papeles aquí, que habla del régimen de los bienes del Estado. ¿Qué me puede decir de la temática relativa al embargo de los bienes del Estado? Bueno, en realidad... Pláyese todo lo que quiera. Sí, la temática del embargo en realidad está muy atada a la ejecución de las sentencias, básicamente, ¿sí? Y la ejecución de las sentencias, además, es uno de los temas, digamos, más polémicos que han existido siempre, porque nosotros tenemos desde mediados del siglo pasado para acá, en el orden nacional, Pietranera, con el establecimiento con carácter declarativo de las sentencias contra el Estado, ¿verdad? Pietranera, de alguna manera, viene a ampliar un poco lo que antes era la indemandabilidad del Estado y esta casi absoluta falta de la posibilidad de ejecutar las sentencias. ¿Y qué es lo que se dice en Pietranera? Se empieza a ampliar a que se le dé a la autoridad administrativa un plazo para que diga, un plazo razonable para que diga cuándo va a cumplir, ¿verdad? En esa evolución también esto se conecta con el patrimonio del Estado y la posibilidad de embargar o no los bienes. El principio general es que no se los puede embargar en tanto estos estén afectados. En su momento se decía al servicio público, entendido servicio en un sentido amplio, amplísimo, le diría yo, como comprensivo de toda la actividad estatal. En otro momento también se acota la prestación de servicios públicos propiamente dichos y a aquellos bienes afectados a prestaciones asistenciales del Estado. Estos no son embargables. Ahora, en la medida en que esto evoluciona, después nos encontramos a fines de los 80, 90, ya nos encontramos con las leyes de emergencia, donde nuevamente hay una limitación a las ejecuciones y nuevamente, digamos, restricciones en lo que es la posibilidad de embargar los bienes estatales. Al punto, digamos, que si yo digo no puedo embargar bienes, los bienes digamos, el dominio público es inembargable, ¿sí? Por su propio régimen. Dominio privado, si están afectados a determinada prestación también de un servicio, tampoco los voy a poder embargar. Los muebles y útiles,
en realidad siempre los voy a considerar afectados a la prestación de la actividad estatal o van a estar afectados a alguna prestación asistencial, ¿sí? Ambulancias, por ejemplo, van a estar afectadas a una prestación asistencial. La imposibilidad de embargar también las cuentas. En algún momento en toda esta reglamentación de emergencia hubo alguna posibilidad de alguna partida de las que van a rentas generales, pero yo lo que veo es que también esto a veces es engorroso para el justiciable, tener que ver una tabulación, digamos, de todos los bienes posibles de embargo. Y ahí en ese punto, y se lo pregunto porque he tenido en mi juzgado inconvenientes en ese sentido en cuanto a la ejecutabilidad de las sentencias, que usted sabrá que hasta hace un tiempo nosotros teníamos competencia en el tema de accidentes de trabajo, de accidentes contra la provincia. Yo he tenido muchos inconvenientes para ejecutar las sentencias en contra del Estado. Usted también sabrá que a partir de agosto la competencia en los accidentes de trabajo lo tiene el juzgado contencioso administrativo. En ese caso, ¿cuál es el valor de la sentencia que dicta el juzgado contencioso administrativo en contra del Estado? A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas, una faz teórica y una faz práctica, ¿sí? Vayamos a la práctica, que en la práctica, caso lo que le importa al accidentado. En la práctica lo que se requiere es la intimación o la fijación de un plazo, digamos, a la provincia para ordenándole el pago en determinado plazo. Es cierto que suele suceder que la posición de la provincia, ¿cuál es? Que se necesita lo que se llama la imputación preventiva, ¿sí? E incluir ese crédito dentro del presupuesto del ejercicio siguiente, según la época, digamos, en que esto ocurra, el ejercicio siguiente, en una partida que no estoy segura, doctor, creo que se llama pasivo contingente, sentencias judiciales, incluir el crédito para el ejercicio siguiente. Pero, en todo caso, el Estado va a tener que llevar las debidas constancias al juzgado, acreditando que ha iniciado el trámite. Ahora, si no lo inicies, una cosa es, digamos, una cosa es... Ahí estamos en una sentencia declarativa. ¿Qué pasa si el Estado realmente no cumple? Si el Estado no cumple, bueno, ahí vamos a tener otro punto bastante polémico y discutido, que es la imposición de las astreintes, ¿sí? Al funcionario responsable por la falta de ejecución, no digo ejecución en términos de la sentencia, sino o la falta de diligencia del trámite, digamos, para lo que está obligado. Un segundito nomás. Y dígame, ¿qué otro traba legal hay para el cumplimiento de la sentencia a través de una ley? ¿Impedimento? La traba legal nosotros todos los años postergamos una ley especial. Y todo el mundo dice ese para no pagar el Estado provincial. Lo de la reprogramación, no. La reprogramación también, lo que usted dice, sí, se la pone dentro del presupuesto, toda la sentencia y lo que... Pero hay una ley que nosotros prorrogamos todos los años. Emergencia. Es que habíamos empezamos hablando de emergencia. Claro, arrancamos de emergencia. Digo porque el argumento fundamental de la ley de emergencia se trata nada más que del juicio del Estado, porque para otra cosa no veo que No, eso es cierto. La doctora, que como el doctor Cornejo, nosotros hemos transitado vida laboral juntas. Sí. Con estas nuevas competencias que se le dan al juzgado contencioso administrativo, que yo creo que lo que hacen es como acercarlo mucho más a la problemática del administrado, deja de ser, desde mi punto de vista, un juzgado de laboratorio se va a transformar en un juzgado que va a tener como mucho más los pies en la tierra. Una expropiación de unos terrenos para ser entregado a los ocupantes. Esto motiva que usted llegue una mañana y tiene
200 personas, la consabida mamá con el chiquito, el mate y la sillita, en la puerta gritándole con un cartel que dice: doctora Moreno, saque el juicio, doctora Moreno, saque el juicio, y la prensa por detrás. ¿Cómo actúa usted? ¿Qué hace? Ah, ¿al juzgado? Bueno, a visitar a usted, doctora Moreno, sí. Por eso, ¿qué hace usted? Está entrando y se encuentra con todo esto, así como si fuera una manifestación que hacen en otro lado, que le puede llegar, en este caso, porque es una expropiación en realidad para adjudicar a los ocupantes. Sí, Entonces, quienes sí. llegan son los ocupantes, para agilizar el trámite, diciendo que usted es la responsable. Aquí no entramos, sí o no, la responsable, sino yo lo quiero que me cuente qué hace usted en ese caso. En el momento. ¿Qué hace con ese entorno? ¿Tiene la prensa? ¿Tiene la mamá con el chiquito? ¿La mamadera? No, si tengo un grupo de personas, la manifestación en la puerta del juzgado, por lo menos tengo que buscar dentro de ese grupo 1 o 2 interlocutores como para poder conversarlo al asunto, descomprimir esa situación. Habrá que ver, digamos, eso en el momento, ¿sí? Y en todo caso indicarles, si ellos no tuvieran asistencia letrada y demás, indicarles sin incurrir, digamos, en conclusiones, indicarles los medios que ellos pueden tener a disposición. Pero me parece que lo primero es tratar de hablar con 1 o 2 personas del grupo para salir de esta situación, digamos. Y con los medios que también están juntamente con la gente en ese momento ahí. Prudencia y, digamos, básicamente cautela, y en todo caso, bueno, según la etapa en la que uno esté en el pleito, decir, bueno, qué tan avanzado está, que hay que respetar también los tiempos procesales, pero yo creo que el rol es un cambio de rol, digamos, del juez, ¿sí? El juez ausente, el juez que no habla, digamos, con ni un extremo ni el otro, el juez que no habla con nadie. Es un rol que hoy ha quedado anacrónico, y la prudencia de que tampoco puedo ni adelantar opinión bajo esta circunstancia que a veces es, digamos, es de presión para uno mismo, ¿verdad? Sobre todo la cautela. Buscar un interlocutor con los afectados que vendrían o los interesados que vendrían a ser los ocupantes, y la cautela con la prensa de no excederse uno en algún criterio, y siempre señalarles que hay tiempos procesales que cumplir. Gracias, doctor. Buen día, doctora. ¿Qué son los reglamentos delegados? Los reglamentos delegados, bueno, figura constitucional a partir de la reforma, que los tenemos previstos en el orden nacional, donde hay justamente una digamos, porque si no sería como tautológico, delegados implican una delegación, pero hay una habilitación que otorga el Congreso al Ejecutivo para legislar en determinadas materias que solamente están limitadas en este momento a cuestiones de administración y de emergencia. El que estén limitadas a emergencia es una de las cuestiones que ha suscitado mucha polémica, digamos, porque es demasiado amplio, o lo que a veces uno en derecho administrativo llama un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es la emergencia? ¿Cómo mido la emergencia en cada momento? ¿Sí? Pero está limitado a estos 2 aspectos, y en el orden provincial no los tenemos específicamente previstos. ¿Cuáles son las materias vedadas para dictar un decreto de necesidad y urgencia? Bueno, ahí tenemos una diferencia entre el régimen nacional y el régimen provincial, porque el régimen nacional lo menciona expresamente, no así el régimen provincial. En el orden nacional, las materias vedadas es materia impositiva, régimen electoral, régimen de partidos políticos y materia penal. Y que en el caso de la provincia no se las
no se las menciona, aunque hay algunas posturas de entender de que de todas maneras están excluidas, porque el régimen penal, digamos, código de fondo, la provincia no podría legislar sobre ello, impuestos tampoco. Entonces, bueno, podrá haber alguna discusión académica si habría que haberlos incorporado o no como limitante. Muchas gracias, doctora. Yo. No, sobre ese punto nomás que me dejó pensando. El decreto de necesidad de urgencia que le acaba de preguntar, ¿en todos los casos requiere que esté funcionando la legislatura o no? ¿O requiere que no esté funcionando la legislatura? No, porque, bueno, bueno, sabe su criterio. Es que digamos, necesidad y urgencia, digamos, en principio no debe estar funcionando la legislatura, pero yo puedo tener circunstancias extraordinarias que aún estando funcionando, yo no puedo esperar los plazos del procedimiento de formación de las leyes, ¿sí? Pero digamos, el principio general es que requerirían, o una postura, digamos, es que no esté funcionando la legislatura o el Congreso. Yo, doctora, en el caso que usted accediera al cargo, en algunos casos podría utilizar métodos alternativos, como por ejemplo mediación. ¿Podría qué? Perdón. Utilizar métodos alternativos, como por ejemplo mediación, o en el caso que decía la doctora, por ejemplo en un caso de un accidente de tránsito. Bueno, es que, a ver, ahí vamos a entrar en un terreno complicado. Si, no sé si se me permite un poquito. Digamos, la provincia usualmente no accedía, digamos, a la mediación hasta por lo menos el año 2010, 2011. Después comenzó a asistir a las audiencias de mediación, pero esto es una opinión personal mía. Yo no sé si eso ha tenido resultados prácticos, eficaces, verdaderos, cuando uno habla de la tutela efectiva. No es solamente el acceso, sino también que sea eficaz. Yo no sé si realmente ha sido eficaz en la medida en que, no conozco la estadística, pero me parece que han sido muy pocos, muy pocos, casi excepcionales los casos donde se han resuelto en etapa de mediación. Ahora, esa situación se daba mientras, volvemos al tema competencia, digamos. Esto se daba mientras, por ejemplo, en un accidente que generaba responsabilidad para el Estado, los justiciables demandaban en el fuero civil. Eso me permitía ir a la mediación. Ahora, si vamos a modificar la competencia del contencioso y esto va a entrar por responsabilidad estatal, yo voy a tener una cuestión, que si esto lo tomo con los conceptos de hoy como falta de servicio, no voy a poder ir a la mediación. Como falta de servicio. Falta de servicio. El concepto de falta de servicio, yo no voy a poder ir a la mediación, no porque tenga un impedimento, sino porque voy a estar obligado a volver a la sede administrativa. Vía también discutible. Voy a volver con un reclamo administrativo previo de la 5018 o voy a volver al agotamiento de la vía recursiva por la 5348. En ese caso, esa fase previa se va a cumplir necesariamente ante la administración a través de cualquiera de las dos leyes, con lo cual no me va a ser necesaria la mediación, ¿sí? Yo creo que en todo caso, empezado trabada la litis, cuando ya estamos en el curso, habrá, el juez tiene las facultades para llamar a las partes a una audiencia conciliatoria, pero en el marco del proceso. Pero la mediación sola, propiamente dicha, así como están hoy, ¿no? Como están dadas hoy las condiciones para determinar la competencia del contencioso y el régimen vigente, que
está bien, todavía tenemos dudas. Vamos a volver a la 50-18 o no, o a agotar la vía recursiva. Le diría que hoy, bajo esas circunstancias, no podría llevarlos a mediación, sí podría ser una audiencia conciliatoria ya en el proceso. Doctora Moreno ha sido excarcelada bajo caución juratoria. Puede retirarse en paz. No sé si esa agua es propia o ajena, yo espero que haya propia, ¿eh? Todo lo que queda filmado, ¿no? Todo lo que hemos Después dicho. me veo. Sí, claro. Bien, doctor. Y en cambio el agua, doctor, no se vaya a contagiar a la doctora Moreno, sí, no sé. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de segunda nominación del Distrito Judicial del Centro previsto en la Ley 7016. Estoy mejorando día a día con eso. Doctor, en su evaluación escrita, usted hace el cálculo de los intereses aplicando tasa activa. Activa, sí. ¿Por qué? Y fue un error que hice integrar la indemnización con los intereses, creyendo de que era una solución justa, más luego al chequearlo con antecedentes jurisprudenciales y la ley nacional me di cuenta que era un error. ¿Y cómo sería? Y yo entiendo que es la tasa pasiva del Banco Nación, la que debe ser en este caso desde el desapoderamiento. Ahí La desposesión. desde la desposesión, sí. ¿Solo tasa pasiva o algo más? No estaba planteado en el caso algún interés compensatorio, como la forma de resolverlo, entonces no lo... ¿Y qué interés le aplicaría a la tasa pasiva? A la pasiva. ¿Cómo que interés? Claro, Al número. le aplica la tasa pasiva y usted dice que además le daría un interés compensatorio. ¿Qué interés? ¿A qué tasa? No, me preguntó si le adicionaría algún otro interés, dije que no, como no estaba planteado en el caso, no resolví no meterme dentro de ninguna compensación adicional al interés planteado en la solución del caso. Pero sí me pareció excesiva. Esto ya luego de haber presentado el examen, luego de haber visto las diferentes maneras de resolverlo. Me fijé en algún fallo de la Corte reciente, en Argañarás de Col, que la Corte no habla de los intereses, pero no los fija en el fallo al que yo tuve acceso, un fallo reciente. Más que la tasa pasiva del Banco Nación, no le fijaría ninguna otra. Eso me parece que corresponde a la indemnización por la expropiación en sí misma. Sí, es muy son dos preguntas. En relación al caso práctico también, sí. Usted le hace lugar íntegramente a la demanda, sí, y le impone las costas al expropiante. Sí, en virtud, perdón. ¿Sí? Sí, eso quiero que me diga. En virtud de las disposiciones transitorias de la ley que hablan de cuando el precio del bien excede un tercio del precio fijado por la tasación oficial. Entiendo que retrotrayendo los intereses que yo fijé en el fallo, a la fecha de la emisión de la sentencia, ese monto sí superaba el tercio exigido por la ley. Ajá. Ya con la salvedad de que sí creo que fue un error fijar una tasa tan alta. Claro, porque a valores históricos, digamos, a los valores de la sentencia, sí, no superaban, no alcanzaba el artículo 32, inciso, primera parte, como usted le aplicó los intereses a los fines de imponer las costas al expropiado. Así es. Y ya pasando al tema conceptual, sí. ¿Usted qué me puede decir del principio de confianza legítima? ¿Usted lo conocía antes del examen? A las claras está de que no lo tiene individualizado como uno de los principios del derecho administrativo. De hecho, luego de presentar el examen entre el escrito y ahora, es que me puse a investigar
Y sí, es cierto, es un principio que tiene mucha fuerza en el derecho administrativo ahora, y sirve a los efectos de equiparar una situación disvaliosa sufrida por el administrado frente a conductas de la administración que vendrían a ser arbitrarias. Bajarlo a situaciones particulares es lo que yo lo encontré en principio difícil, y después no leyendo los fallos de Covielo, de la Cámara Federal, hay dos fallos, uno es IBM, que lo comentan, él y la doctora Yanere Pérez Cortés, y está bien, son situaciones aduaneras que habían generado una confianza en los importadores, y cuando hubo un cambio de las normativas de aduana, se vio perjudicado el importador, en este caso que era IBM, que era importador directo, y en base a ese principio hicieron lugar a la pretensión contenciosa administrativa. Bajarlo a situaciones del día a día, como plantea la doctrina, es por ahí más difícil. Sí encontré fallos también entre particulares, un fallo en el sur, en la Patagonia, pero no especificaba dónde, una cámara federal, provincial, con un tema de una concesión precaria de un bien que fue destinado después a una estación de servicio, un lavadero, que tuvo algún éxito comercial, quiso luego el dueño hacer valer esa precariedad, y la Cámara puso en cabeza de quien fue que reclamó un plazo fijado en ese contrato, una confianza legítima. Es decir, por más que se haya hablado de precariedad, aquellas inversiones que se hacían no eran tan precarias, sino que había generado una confianza legítima. Lo citan a Lorenzetti con el tema de la responsabilidad precontractual entre particulares, es decir, que me parece tan amplio la confianza legítima que si entra en el derecho administrativo con los actos propios de la administración. Pero aquellos que nos hemos formado con otros principios del derecho administrativo, nos cuesta lograr verlo. Doctor, la intervención administrativa que está prevista en la ley de procedimiento, sí, organismos descentralizados, ¿tiene algún plazo de vencimiento? Hasta donde yo sé, la intervención administrativa tiene un plazo fijado por ley, pero no estoy al tanto de qué plazo es. Diría un año. Son 6 meses, probable 3 meses más. Vale. Doctor, ¿cómo le va? Bien. Una preguntita de su examen escrito que a mí me llamó la atención. Sí. Y es el tema que usted declara la invalidez del dictamen del Tribunal de Tasaciones. Sí, lo contrasto con la ley de procedimiento. La ley de procedimiento. Porque usted dice que en realidad el Tribunal de Tasaciones no ha fijado la fecha a la época de la desposesión. Sí. Explíqueme un poquito más, porque no lo terminé de entender bien. Es una práctica para desautorizar actos administrativos, sea que uno fuera el que lo ataca o lo defiende, contrastarlo con las normas, y si la norma me pide que la evaluación deba fijarse al momento del desapoderamiento y el dictamen no lo tiene en cuenta, se lo toma como un vicio por no estar de acuerdo a aquello decidido en el dictamen con las circunstancias objetivas de derecho o los antecedentes que se tuvieron para el dictado de ese acto. Eso fue la analogía que quise hacer para... Esa teoría sí, la entiendo. Sí. Pero si yo llego a la forma en que usted resuelve el caso, Sí. la verdad que ya no le entiendo a la teoría. Sí. Porque usted evidentemente está tomando para llegar a cómo resuelve los valores del Tribunal de Tasaciones. Porque usted llega a 418.000 pesos, que es aplicar 9 pesos a la cantidad Sí. de metros cuadrados. Entonces, por eso es que a mí se me producía ahí un tema, el tema de decir cómo lo declaro inválido y después lo mismo, si bien usted no lo menciona expresamente, Sí. está tomando las pautas dadas por el Tribunal de Tasaciones. Sí, Entonces, hay por un- eso para hay mí un ruido ahí, sí, queda sí. un ruido. Sí. Queda un ruido. A mí me pasó lo siguiente al resolver el fallo. No logré
ser lo más ecuánime posible. Queriendo llegar a un fin, no tuve los elementos al momento de resolverlo, por eso que fui por el lado de los intereses que, le digo, me parecen excesivos. Sin embargo, más que aquella fórmula que puse de que el reclamo aparecería ajustado a derecho con los antecedentes del caso, no logré justificar que el monto que requiere el actor sea el ajustado a derecho, salvo referir el mecanismo por el cual ellos habían solicitado ese monto. No tenía más antecedentes que eso. Yo, leyendo el caso, hubiera llegado a la solución que usted ha hecho, pero con argumentos diferentes, totalmente diferentes, y nunca hubiera declarado la invalidez, porque de alguna manera siempre me tenía que apoyar en el tribunal, porque el tribunal es el que tomaba como valor de referencia el valor dólar, que es lo que justifica luego el pedido de los 9 pesos, ¿no? Yo le voy a hacer una preguntita de derecho administrativo. Diga. Una entidad descentralizada cualquiera, Sí. un administrado plantea un recurso contra un acto administrativo de una entidad descentralizada que lo lesiona. ¿Qué recurso y ante quién debe presentar para agotar la vía administrativa y que le quede expedita la contenciosa administrativa? Sí. Y con el recurso de reconsideración, en principio, quedaría agotada la vía. Tengo entendido que la Corte, en un fallo manero contra la provincia de Salta, fijó el criterio de que quedaba a instancia del administrado ir por la vía de la tutela, es decir, ir por la vía del recurso de alzada sin que ello le haga correr el plazo de caducidad para el ataque judicial al acto. Y una vez resuelto la alzada, ya te queda expedita la vía judicial. O sea, ¿usted entiende que debemos hacer uso de la alzada? O que quien hace uso de la alzada... Es facultativo. Pero no pierde los 30 días para iniciar el contencioso. El que hace uso de la alzada, vamos a contar los 30 días a partir que se resuelva la alzada. Sí, con los límites de revisión que tiene la alzada respecto al acto dictado por este organismo. Porque había algunas disquisiciones al respecto. Si yo hacía uso de la alzada, si después contaban los 30 días a partir de la alzada. Pero es lo que le refería manero, pero es un fallo, yo creo que es doctrina ya firme de la Corte. Gracias, doctor. Bueno. Buen día, doctor. Usted hizo alusión hace unos minutitos de la potestad que tiene la administración de revocar una autorización de ocupación de espacio público que ha otorgado de manera precaria. Sí, yo refería, perdón, era un fallo entre particulares, por eso es que hablaba de la confianza legítima como forma de darle justicia por eso le digo, a situaciones. Por eso le digo que era un acercamiento a la cuestión. Sí. Cuando la administración hace uso de esa potestad de revocar una autorización de ocupación de espacio público que ha otorgado de manera precaria, ¿tiene el deber de indemnizarlo? Yo entiendo que no. En la ley está previsto, hay dos situaciones en la ley. En una sí debe indemnizar y en otra no. ¿Usted lo recuerda? Le soy franco que no, pero... Dice, cuando las circunstancias han cambiado, o sea, las circunstancias en que la administración tuvo en miras cuando otorgó el derecho de manera precaria han cambiado y después ejerce esa potestad, la administración no debe indemnizarlo, pero sí debe indemnizar cuando hace una valoración distinta de esas mismas circunstancias. Ahí tiene que indemnizar. Y el alcance de la indemnización, dice, es el daño emergente, digamos, o sea, no va más allá del proceso. Gracias, doctor. Doctor, en el caso que usted ya accediera al cargo, ¿aplicarían en algunos casos métodos alternativos de resolución, como por ejemplo mediación? Sí, no veo por qué no. ¿Cómo? Sí, no veo por qué no. Me parece una buena forma de solucionar el conflicto. Bueno. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Estafa, el IPB los coloca dentro de una situación de especialidad, dentro de un listado. Ellos empiezan a hacer los pagos correspondientes y
Y bueno, y después resulta que ya quedaban pocas adjudicaciones y no se los adjudicaban. Entonces ellos interponen una acción de amparo y la Corte ahí hace un profundo análisis de la confianza legítima que estos actores habían tenido con relación a la actuación de la administración, que les había generado una confianza a tal punto que frustrarle esa expectativa generaba una lesión en los actores. Ese es un caso puntual que hay en la provincia. Después voy a hacer a raíz de que la ha nombrado a la Corte, sí, y usted está aspirando al cargo de juez contencioso. Hay una cosa que me llamó la atención. Sí. Yo en ese punto estoy en disidencia absoluta, en soledad. Hace muchos años se resolvió que en los recursos directos, por ejemplo, de personas jurídicas, van, en vez de ser competencia de la Corte, han sido transferidos a la Cámara Civil y Comercial. ¿Qué opina usted de eso? Los recursos directos, a ver, en el recurso directo lo que se hace se analiza, digamos, el control judicial sobre actos de la administración pública en actividad jurisdiccional. Entonces, yo entiendo que los recursos directos deben ser analizados, en mi opinión, en el marco de la primera instancia del contencioso, cuando corresponda, digamos, la materia a analizar, cuando la sustancia del caso sea de naturaleza que prive el derecho público, digamos. Pero actualmente, por la ley de personas jurídicas, la ley establece que esos recursos van a la Corte. La Corte, al igual que lo que sucedió en materia de amparo, que tampoco estoy de acuerdo, ha dicho que eso es competencia, o ha prorrogado, o ha deslindado, o ha transferido la competencia vía una resolución judicial a la Cámara Civil, con lo cual, de alguna manera, abre una desnaturalización de la competencia contenciosa que sí tiene la Corte. Sí, porque de hecho hay otros casos de recursos directos que la Corte lo ha remitido directamente al contencioso administrativo. Entonces, yo creo que en materia de competencia ya hay que un poco tener un poco mayor apertura que la competencia que prevé básicamente el código vigente, el código de procedimientos de la contencioso administrativo y las leyes que han creado los juzgados, una competencia más amplia donde prive básicamente, donde lo que se analice sea la sustancia que se está debatiendo, si son normas de derecho público lo que se está discutiendo, y en base a eso, digamos, que la competencia del juzgado sea eso, discutir normas de derecho público. Entonces, si lo que estamos debatiendo en un recurso directo tiene que ver con eso, me parece que tiene que ir al contencioso. Doctor, sí. Siguiendo con el tema, ¿cuál es la competencia del juzgado contencioso? Puntualmente, ¿en qué causas interviene? El contencioso administrativo actualmente actúa en todo lo que tiene que ver con revisión de actos administrativos, es decir, el Código Varela, que es el Código de 1908, que sigue vigente en la provincia, tenía esta visión de la revisión del acto administrativo, es decir, era una competencia revisora de un acto. Después, esa competencia se ha ido ampliando, es decir, hoy tenemos temas de expropiación, tenemos y después por supuesto que por jurisprudencia y por interpretaciones la Corte, el contencioso ha ido interviniendo en otras cuestiones, por ejemplo en temas de empleo público, en temas de Todavía el tema de la responsabilidad del Estado no es una cuestión que tenga entendido que todavía está zanjada la discusión, pero en algún punto yo entiendo que va a terminar siendo materia del contencioso administrativo, en cuestiones de... interviene también en todos los temas municipales, discusiones de actos administrativos, tasas municipales. En ese punto, ¿qué me puede decir del principio solve repete?
El solvet, Jurisprudencia. sí. El solvet es, bueno, primero es un requisito que está previsto expresamente en el código y es de admisibilidad formal de la demanda. Ahora, está planteado, la Corte tiene toda una serie de posiciones y el solvet, yo no me acuerdo exactamente la redacción, pero el solvet, la discusión está basada básicamente en si es en materia tributaria, que cuando uno va a discutir un tributo tiene que pagar, o si también se aplica cuando son sanciones. ¿Eso me dice que no recuerda usted? O... No. La discusión en la Corte está dada en esto de... Bien. ¿Y usted conoce jurisprudencia en ese sentido? En el caso de que sean sanciones, multas, ¿cuál es la conducta que debe adoptar el que cuestiona la imposición? Cuando es multa, cuando es multa, entiendo que que no se le exige el pago del solvet, y creo que también ha habido alguien de la Corte, no sé si el doctor Vitar, que ha sugerido también hacer proponer una caución o otro método para poder suplir el solvet. Pero digamos, cuando es materia de sanciones, no se debe hacer el pago, porque primero es eso atentaría contra el derecho de defensa, entiendo yo, porque todavía digamos, es una multa que no está exactamente, que está discutida, con lo cual obligar a la persona que haga el pago para discutir una multa que está no firme, me parece que eso no va con el solvet, porque el solvet, la finalidad del solvet era, en materia tributaria, justamente no dejar al Estado sin los ingresos que tenía previstos para su normal funcionamiento. Entonces ahí se basaba la posición. Siguiendo con competencia, Sí. ¿Qué conoce acerca de la competencia en el caso de accidentes de trabajo de empleados públicos o de juicios contra el Estado por accidentes de trabajo? Hay digamos, la competencia ahí está en los juzgados laborales. Digamos, porque la discusión de fondo es, por lo menos lo que dice lo que yo tengo entendido en la jurisprudencia es que eso hoy está en el fuero de trabajo. Bueno, les recomiendo que lea un fallo Basualdo contra... el fallo Basualdo del mes de agosto, que la Corte de la Provincia declaró la competencia del juzgado contencioso en los casos de accidente de trabajo. O sea que hubo un cambio. Perfecto. Hasta hace, claro, venían siendo los trabajos. Fallos con votos en disidencia, pero la mayoría le adjudicaba la competencia al fuero laboral. Claro, porque lo que es empleo público es contencioso, pero lo que era por RT estaba discutido, está bien. Doctor, ¿cómo le va? Una preguntita. Un recurso contra el Ministerio de Educación o de Salud, que son los que tienen mayor cantidad de gente dando vueltas, bueno, también puede ser cualquiera de ellos dos. Tengo los 10 días para presentarlo, por lo que sea, estoy en el 10º día, son las 10 de la noche y lo acabo de terminar. Ninguna oficina del Ministerio de Educación, da lo mismo, ninguna está abierta. O si quiere, se quede con el Ministerio de Salud, pero me doy cuenta que sí está abierta la guardia de un hospital. Sí. Entonces me presento en la guardia del hospital y presento el recurso a las 10:30 de la noche en la guardia del hospital. Primero, me lo tienen que recibir, no me lo tienen que recibir, está presentado en término. Y esto a su vez, háganme un favorcito, cualquier cosa que me conteste, cuénteme cómo juega con la famosa historia el plazo de gracia. Bueno, a ver, el plazo de gracia en materia de procedimiento administrativo, que es el ámbito que estamos hablando por materia recursiva, no está previsto, no está contemplado en la ley de procedimientos. Sí está previsto, por supuesto, en el Código Procesal. Pero la remisión que hace la ley de procedimientos al Código es solamente en materia de prueba. Vale decir que no podríamos aplicar el Código Procesal, en principio yo entiendo que sí, pero digamos, no podemos aplicar el Código Procesal para el plazo de gracia. El plazo de gracia, insisto, no está reconocido, entonces
ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el famoso caso, creo que es Universidad de Belgrano, ahí donde sí contempló el plazo de gracia y en materia de procedimiento administrativo. La Corte local, en una causa Payo, trayendo a colación esta famosa causa, creo que es Universidad de Verano, no me acuerdo exactamente el nombre, aplica el plazo de gracia en el procedimiento administrativo. Y lo viene aplicando ya en otras causas, como por ejemplo Payo, Tánger, yo no me acuerdo exactamente los demás casos, pero lo viene aplicando. La doctrina, hay doctrina, por ejemplo, que establecía esto que usted está planteando, de poder deducirlo en recurso en una comisaría, en un hospital, y que eso tiene que ser tomado como válido, y no estaríamos jugando con el plazo de gracia porque estaría presentado dentro del plazo de los 10 días, que terminaría a las 0 horas del día del vencimiento. Yo entiendo que sí es viable eso, pero digamos, en la práctica es como un poco riesgoso para el administrado. Y ahí vamos en contra del administrado, que es a quien en el procedimiento administrativo tenemos que tener como eje también del procedimiento. El administrado, existe la famosa tutela judicial, la tutela efectiva administrativa, que también viene de la mano de la tutela judicial efectiva, donde lo que tenemos que hacer es proteger al administrado y no con formalismos o ritualismos prohibirle tal vez su acceso, ejercer su derecho de defensa. Máxime cuando los plazos en los recursos administrativos son plazos perentorios. Entonces no puede, salvo la denuncia de legitimidad, que es un recurso, digamos, indirecto, impropio, llamado, entonces prohibirle el plazo de gracia en materia de recursos administrativos me parece que atenta contra el administrado, claramente. Pero hoy ya Fiscalía de Estado tenía una conducta con respecto a al plazo de gracia y lo rechazaba, ¿sí? Cuando estaba presentado fuera del plazo. Los actuales dictámenes de Fiscalía de Estado no dicen nada, pero sí dicen como que la jurisprudencia de la Corte ya ha manifestado que es procedente, con lo cual no discute y lo contempla, o sea, lo permite. Gracias, doctor. Por favor. Buen día, doctor. Buen día. Me quedé enganchado un poquito con el principio de solve et respect. Sí. Usted dijo que en materia de multas y en materia tributaria tiene un temperamento distinto, digamos, no lo aplicaría en las cuestiones de multa, quizás sí, corríjame si lo interprete mal, que en materia tributaria sí. Sí, en materia tributaria sí. Bien. Obviamente están colisionando dos derechos, digamos. Una, la de el Estado en contar con los recursos para ejecución de su presupuesto y los servicios, y el otro derecho que está colisionando es el del administrado al acceso a la justicia. Correcto. Hay fallos a nivel nacional y de corte donde le da la potestad, digamos, al juez, digamos, de no aplicar el principio de solve et respect en materia tributaria, porque dice, si es un administrado individual, por ejemplo, usted le está poniendo un valladar al acceso a la justicia. Ahora, si es una empresa que tiene poder adquisitivo, podríamos decirle, que pague y después discuta. Sí. En el caso de los administrados, digamos, de a pie, por decirlo de alguna manera, en materia tributaria, ¿le obligaría, digamos, a que paguen primero y después reclamen? Yo creo que, yo dije recién que en materia tributaria, la exigencia del solvet es para que la administración siga contando con los recursos para poder desenvolverse en su función diaria. Con lo cual, me parece que es un principio que importa. Ahora, ese principio yo entiendo que tiene que ser únicamente en materia tributaria cuando realmente el administrado logre probar que no puede hacer frente a ese cumplimiento y ahí sí
entramos en colisión con el derecho de defensa y con la exigencia del Solvet, y a mi criterio tiene que prevalecer el derecho de defensa del justiciable, entonces no se lo exigiría en ese punto. Me quedo un poquito más tranquilo. Hay una potestad, digamos, reglada, una actividad reglada de la administración, pero además a la par una actividad discrecional, digamos, cuando dicta actos por oportunidad, mérito o conveniencia. Sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo controlaría, con qué principio controlaría usted la arbitrariedad en la que pudiera incurrir la administración en el dictado de ese tipo de actos? Bueno, primero, discrecionalidad no significa hacer lo que uno quiere. Es decir, la discrecionalidad significa que la administración tiene dentro del marco legal varias opciones y ella puede elegir una de ellas fundando el porqué. Digamos, no es que yo hago lo que quiero, entonces, porque justamente la arbitrariedad es contraria a la discrecionalidad. La discrecionalidad se controla, siempre hay elementos reglados de un acto administrativo que puede ser dictado en materia discrecional. Entonces lo que se analiza son los actos reglados, es decir, si el tema de competencia, el tema de los actos discrecionales, por ejemplo, se exigen que sean los actos administrativos dictados con facultades discrecionales, se le exige mucha motivación. O sea, la jurisprudencia se le exige que sean motivados justamente porque tienen que justificar y explicar por qué se ha tomado esta decisión y no otra. Podría decirse que en la actividad reglada el principio que debe observar es la legalidad o la juridicidad, si lo entendemos con más amplitud, y en la discrecionalidad puede ser la racionalidad. Sí, claro, también. ¿Y qué es la razonabilidad? Hay algunas pautas que se dijeron doctrinariamente y se receptaron jurisprudencialmente. ¿Se acuerda de alguna? ¿Qué es la razonabilidad? La razonabilidad es un principio que surge de la Constitución y tiene que ser, digamos, la medida que tome la administración pública tiene que ser dictada en base de razonabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sea que persiga el interés público, que no sea arbitraria, que no atente con los derechos de los particulares, que tenga sustento, por supuesto, en la legalidad. Está haciendo cartón, digamos. Algunas pautas es que haya una adecuación entre el medio y el fin, digamos, el medio utilizado por la administración para alcanzar el fin propuesto por la norma o el interés público. Y después que se elijan, entre otras pautas, una medida que lesione en lo menor posible el derecho de los administrados. Esas son algunas de las pautas. Gracias, doctor. Por favor. Muy bien, doctor, queda liberado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.